Condiciones soberbias para volar, escribió mi buen amigo Juan Carlos en su Facebook. Él es instructor de pilotos de aviación civil. Bienvenidos a este espacio Hablando con Manu. Manuel Ventura nuevamente con ustedes, muy buenos días. ¿Y qué son condiciones soberbias para volar?, le preguntaba yo a Juan Carlos. Y él me decía, bueno, es cuando tú tienes visibilidad a 10 millas, no hay vientos cruzados y las condiciones se prestan para poder hacer un vuelo visual. Es decir, tú chequeas tus instrumentos para el despegue y una vez que estás en el aire disfrutas del paisaje porque tienes visibilidad hacia adelante, hacia abajo, no tienes vientos que te empujen y entonces tienes una navegación tranquila. Y entonces yo le pregunto, y Juan Carlos, ¿y qué sucede si es que tú en ese momento se te cierra el cielo, si en ese momento entras en una nube y no sabes dónde está arriba, dónde está abajo, y entonces entra ese momento de confusión? Y entonces él me dijo, mira Manuel, para eso enseñamos a los pilotos a volar por instrumentos. Es decir, que cuando el cielo se cierra, dejan de volar por vista y empiezan a volar por instrumentos. Porque me dice, si tú no te fijas en los instrumentos cuando estás dentro de una nube o cuando estás en una tormenta, lo más probable, Manuel me dijo, te vas a estrellar. Y la vida es algo así. Nosotros tenemos que aprender a volar por instrumentos, es decir, tenemos que aprender a vivir en función de lo que creemos y no en función de lo que sentimos. Muchas veces los líderes te empujan a siente el Espíritu Santo, siente acá, o me dicen, no, sí, en mi iglesia hay el poder del Espíritu, porque ahí el pastor ora y se caen todos. Y realmente esto es presencia del Espíritu Santo. Entonces yo me puse a analizar, me puse a investigar. Investigando todos estos temas, encontré en Argentina a la señora María Livia. La señora María Livia es de Salta, Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Que resulta que en ese pueblo cavaron un pozo para poder tener agua potable para toda la población y resultó que ese pozo al final no era potable, no era un agua totalmente potable, estaba muy alta en minerales y tenía una serie de sedimentos que la hacían muy amarga. Entonces la señora Livia cuenta que un día se le aparece una luz que desciende muy fuerte desde el cielo, muy hermosa, y que se le presenta a ella como la Virgen María y le dice, cava aquí, así acá es un pozo, vas a encontrar agua dulce, y efectivamente cava el pozo y efectivamente había el agua dulce, y resulta que a raíz de eso la señora Livia dice haber tenido muchos encuentros con la Virgen María, y entonces ella hace una serie de sesiones donde narra los mensajes que en teoría le ha dado la Virgen María a ella. Y llega a tener inclusive audiencias de 13.000, 14.000 personas y ella hace muchos milagros y también hace que la gente se caiga para atrás. Entonces toca a la gente y la gente también se cae para atrás y también hay milagros. Y entonces si nosotros estamos en búsqueda de solamente de las sensaciones, de solamente de los milagros, de solamente la sensación, podría ser que nosotros estemos cayendo en un tema simplemente sensacionalista, simplemente de emociones y no estemos realmente volando en función de nuestros instrumentos. Vamos a ver un pequeño extracto de esta señora María Livia y ustedes también lo van a poder constatar porque todos estos videos están en YouTube, se encuentran disponibles y ustedes pueden hacer sus propias investigaciones al respecto. Acá me compré un pasaje porque yo tenía cáncer de garganta y vine y la Virgen me ha sanado. Entonces no dejé de venir todos los meses desde octubre del 2004. Por entender que su estado de salud presentó mejorías a partir de visitar el Cerro de la Virgen. Como este sacerdote, muchos repiten lo mismo. Ayer cuando me impuso las manos me quedé dura sin poder moverme, no me caí ni nada, pero me quedé dura, yo siento la presencia de ella. Aquí en esta parte podemos ver cómo la señora María va rezando el rosario y va tocando a los fieles que asisten a esta comunidad que vienen a buscar sanidad por parte de la Virgen. Sanidad que ocurre y como vemos también los famosos desvanecimientos que son supuestamente una señal de la presencia de la Virgen, según ella misma ha explicado. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Se dan cuenta de que la señora dice que en el nombre de María, entonces ora y predica las cosas que predica y también hace milagros? Como también hay milagros en el Señor de los Milagros, también hay milagros en la Virgen de Chapi. Y entonces estamos empezando a ver de que no necesariamente la presencia de milagros significa la presencia de Dios. Pero también tenemos a los curas que soplan a la gente y se cae, aunque ustedes no lo crean. Vamos a verlo. Aquí podemos observar cómo este sacerdote
sopla sobre la gente y cómo el misticismo hace que la gente se caiga. Podríamos resaltar que este hace caer 10 de 10, es decir, a todos los que lo sopla se llegan a caer. Pero esto es solamente buscar sensaciones. Observen aquí la señora le sopla, pero en un solo soplido no fue necesario, entonces tiene que volver a soplar sobre la persona y entonces recién se cae. Eso es 100% misticismo. Si tú lo que estás buscando son simplemente sensaciones, estas sensaciones vas a poderlas encontrar realmente en muchos lugares. Aquí podemos observar que prácticamente gran parte de la congregación ya está en el suelo, han tenido una experiencia mística, pero solamente eso, no hay ningún cambio en las personas. Y entonces hemos visto aquí que este sacerdote se para frente a la gente, sobre todo principalmente a las damas, les hace así como en suplido, como si estuviera soplando, no sé, el Espíritu Santo, cosas por el estilo, y entonces la dama se cae una tras otra. Es más, le gana a muchos pastores porque este cura de cada 10 tumba 9, o sea, su éxito en tumbar gente es extraordinario. Entonces, si habláramos de simplemente guiarnos por emociones y por sentimientos, este cura se la lleva. Pero esto también lo he visto en las iglesias evangélicas. Ahora, la presencia del Espíritu Santo te lleva a un estado de inconsciencia, a un estado literalmente de idiotez, donde la gente empieza a aplaudir como foca, donde empieza a haber gemidos, gritos, y de lo único que se siente es dolor, gemidos, palabras indecibles, descontrol absoluto. ¿Puede el Espíritu Santo, siendo el Espíritu de un Dios de orden, siendo un Espíritu que te llama de muerte a vida, llevarte a ese estado medio catatónico? Vamos a ver unas imágenes y vamos a reflexionar al respecto. En algunas congregaciones vamos a ver cuadros como los que estamos observando en estas imágenes, donde la gente en su búsqueda de misticismo, en su búsqueda de sentir, trata de atribuirle al Espíritu Santo las manifestaciones que estamos viendo. Entonces aquí a las caídas le podemos agregar palabras indecibles, movimientos que no tienen sentido, donde se ve que las personas están fuera de sí y sus cuerpos están totalmente descontrolados, diciendo palabras sin coherencia que no tienen orden ni lógica. Vamos a observar también que el común denominador es el llanto, la desolación, la angustia, los movimientos descontrolados, aplausos que no tienen sentido y los movimientos que están fuera de sí. Entonces, cabría preguntarnos, el Espíritu Santo, que es un espíritu de un Dios de orden, que justamente su principal función es llevarnos a la conciencia de nuestro pecado, a la conciencia de estar en la presencia de Dios, a la conciencia de nuestra santidad, hacia la conciencia de las cosas que debemos de hacer y cómo Él nos va orientando. ¿Podríamos atribuir estas manifestaciones realmente al Espíritu Santo, a un espíritu de orden, a un espíritu que nos hace conscientes de las cosas? Aquí todo lo que vemos son movimientos inconscientes y fuera de control. Entonces, para poder concluir, nos estamos dando cuenta que simplemente estar corriendo detrás de las señales y los prodigios no significa que estemos yendo detrás de nuestro Señor, ya que las señales y prodigios lo estamos viendo y lo estamos constatando, no necesariamente se encuentran donde está la presencia de Dios, y mucho más la falsa presencia del Espíritu Santo, que lo más probable es que sea simplemente manifestaciones demoníacas, porque lo que hemos visto es simplemente un tema de total descontrol, y lo único que hemos visto es gente gimiendo, diciendo palabras totalmente indecibles y que reflejan dolor y sentimiento de angustia dentro de ellos, y no un tema de paz, porque Jesucristo fue bien claro en este tema. Yo os dejo mi paz, no como el mundo se las da, sino de una forma diferente. ¿A qué se refería Jesús? Es simplemente tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no tienes enemistad con Dios. Porque Jesucristo pagó nuestras cuentas en la cruz. Y entonces nos dio la paz con Dios. Y entonces encontramos en Romanos 1:16 que Pablo no se avergüenza del Evangelio porque dice que es poder de Dios. Y entonces hay muchos pastores que dicen, vamos a empoderarnos porque el Evangelio es poder de Dios. Pero ¿realmente es eso lo que quiere decir Pablo en Romanos? ¿Es realmente el poder de Dios algo así como la espada de He-Man que decía, ya tengo el poder, y levantaba su espada? ¿O es otra cosa lo que nos quiere decir?
Pero si leemos el versículo completo, vamos a encontrar que dice: yo no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahí el meollo del asunto. El gran poder del evangelio, el gran poder del evangelio de la gracia, es tomarte de muerte espiritual y llevarte a vida espiritual, a reconectarte con tu Creador y tener una relación íntima, que es lo que Él está buscando constantemente en tener contigo, mucho más que simplemente emociones. No digo que sentir o tener emociones esté mal, porque muchas veces cuando yo estoy orando se estremece mi cuerpo totalmente, y eso es espectacular, no lo voy a negar. Es un tema realmente que a uno lo deja casi fuera de sí, en el sentido de que las emociones son muy encontradas en ese momento, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, no sientes nada. Y entonces, si nosotros empezamos a volar en la vida en función de lo que vemos, cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen los problemas como los que estamos viviendo ahora, entonces tu fe se va a derrumbar. ¿Y sabes por qué? Porque de acuerdo a Lucas 6, en la narración que Jesús dice que aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que cavó hondo hasta la roca y edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué estamos edificando en este momento en nuestra casa? Sobre temas temporales, es decir, estamos corriendo detrás de los milagros, detrás de las sensaciones, detrás del que me caigo, detrás de sentir, oh, siento como electricidad que el Espíritu Santo me da. ¿O estamos realmente buscando una intimidad con nuestro Dios muy por encima de las emociones, que son momentáneas? Y como digo, no es que esté mal, es perfecto sentir. Pero nuestra vida no puede estar orientada ni cimentada en el yo siento. Siente la presencia del Espíritu. El Espíritu está contigo constantemente, lo sientas o no lo sientas. Porque en Efesios 1:13 Pablo es claro y enfático: habéis sido sellados con el Espíritu Santo. Ese sello es una impronta como el sello de agua, es decir, es un sello imborrable. Pablo nuevamente nos reitera en Corintios: no sabéis que aquel que se ha hecho uno en el Espíritu de Dios, uno es con el Señor. Y entonces podemos ver que el Espíritu Santo, si lo sintamos o no lo sintamos, está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Pablo enseña en Corintios. Y entonces nosotros no podemos cimentar nuestra vida en función de lo que sentimos, sino tiene que ser en función de lo que creemos. Lo que tú has decidido creer a Dios, sobre eso tienes que cimentar tu vida. Porque si tú te vas a estar guiando por el yo siento, o porque te caes, o por los milagros, como lo hemos visto, los milagros y las sensaciones y los que se caen están en todos lados. Pero la presencia de Dios, la intimidad con Dios, el poder del Evangelio, que es resucitarte de muerte a vida espiritual, porque todos nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, conforme Pablo mismo lo explica en Romanos. Pero cuando llega la palabra de Dios y nos resucita de nuestra muerte espiritual y nos restablece una conexión con nuestro Dios, y entonces empezamos a tener intimidad con Él todos los días y constantemente, entonces nuestra vida empieza a ser transformada. Y esa es la gran diferencia que existe entre el yo siento o volar por vista y volar en función de lo que tú crees. Si tú le crees a Dios, si tú crees en su palabra, entonces tú le recibes a Él como tu Señor y Salvador, y entonces el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida de adentro hacia afuera. Y esos cambios se van a manifestar constantemente a lo largo de tu vida, sientas o no sientas. Pero en algún momento te vas a dar cuenta de que ese proceso de transformación solamente se da en relación a cuánta intimidad mantienes con tu Creador. ¿Cómo están tus tiempos devocionales? ¿Cómo están tus tiempos de estudio? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer las Escrituras, a estudiarlas, a interiorizarlas, a meditar en ellas? No te digo que leas todo el día, pero puedes leer 3, 4 versículos y estarle dando vueltas a lo largo del día, pensar en ellos. ¿Qué es lo que Dios me ha querido decir con esto?
A mí me ha pasado muchas veces. A veces me ha impactado 3, 4 versículos y estoy, Dios, ¿qué cosa es lo que tú me quieres decir con esto? Y estoy manejando en el trabajo de una obra hacia la otra, y entonces Dios empieza a moverte y te empiezas a dar cuenta qué es lo que Dios te quiere decir con esos pasajes. Eso es intimidad con tu Señor. Yo te insto a que busques tiempos de intimidad, que no estés corriendo detrás de los prodigios y señales, porque la Biblia dice que los prodigios y señales siguen a los que les creen, y no es al revés. Los cristianos no tenemos que estar corriendo detrás de las señales y prodigios. Las señales y prodigios corren detrás de los que creemos a Cristo Jesús. Y el mayor prodigio, el mayor poder que tiene el Espíritu, el mayor poder que tiene el Evangelio, es darte vida espiritual, restablecer tu relación que era nula con Dios en una relación nueva con Él. La Biblia señala de que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. La fiesta en los cielos es por el arrepentimiento, no es por el milagro, no es porque te caes, no es porque a un muerto resucita, es porque un pecador se arrepiente. ¿Te das cuenta? Entonces la principal misión nuestra no es estar corriendo detrás de prodigios y señales, sino tener intimidad con Dios a raíz de esa transformación en la cual Cristo Jesús nos ha resucitado de muerte espiritual a vida espiritual. Por eso Jesús dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no está hablando de la muerte física solamente. Está hablando de que una vez que tú tengas vida con tu Señor, esa vida no se termina más. Aunque la muerte física te toque, tu vida espiritual continuará en la eternidad. Es decir, tu relación de intimidad con Dios continuará en la eternidad. Y ese es el poder del Evangelio. Salvación. Ese es el gran poder del Evangelio. Resucitar a las personas que están muertas espiritualmente a tener vida espiritual. Y entonces yo te dejo esta meditación. Piensa cuánto tiempo estás dedicando tú a tu Señor para tener ese tiempo de intimidad con Él. Ese tiempo de adoración, ese tiempo de estar meditando en sus cosas. Aun cuando estés en el micro, camino al trabajo, regresando a casa, ¿qué cosa está en tu mente? ¿Qué cosa le estás dando vueltas? ¿En qué estás pensando? Entonces, nosotros tenemos que ser llamados a vivir y a volar en nuestra vida, no en función de lo que vemos o lo que sentimos, sino en función de lo que creemos. ¿Crees tú en la palabra de Dios? ¿O simplemente estás trabajando en función de tus emociones? Recuerda Mateo de Lucas 6, cuando el Señor dice, aquel que pone su casa sobre la roca, es decir, que vive en función de lo que cree, cuando vengan estos tiempos malos, va a sobrevivir la casa. Pero si tú pones tu casa sobre lo que sientes, sobre tu salud, sobre la sanidad, sobre la economía o sobre los bienes materiales, cuando vienen estos tiempos malos, todo eso se va. Y entonces tu fe se derrumba como castillo de naipes. ¿Dónde estás poniendo tus esperanzas? ¿Cómo estás volando en esta vida? ¿En función de lo que sientes o en función de lo que crees? Se los dejo para que lo piensen. Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.